transmisión de Éxtasis Deportes con Jaciel Pérez. Bienvenidos a una emisión más de Éxtasis Deportes por Excéntrica Radio. Viernes 23 de agosto del 2019. Se acabaron las vacaciones porque el fin de semana no se cuenta como si fueran vacaciones, ¿verdad? Pero bueno, el lunes entran los chavos a las clases ya normales y va a ser un caos. Ustedes saben que si la autoridad no pone orden, van a continuar las dobles filas, en fin, estacionándose en lugares prohibidos, en fin. Bien, saludos con gusto a Tina Toquiales. Muy buenas tardes tengan todos ustedes y bienvenidos. Efectivamente, ya estamos en viernes, ya fin de semana. Pues como les comentaba, el próximo lunes inician las clases, regresan todos los chiquitines, los jardines de niños, toda la educación básica, kinders, primarias, secundarias. Los alumnos del COBAT ya entraron la semana pasada a cursos propedéuticos y ahora el próximo lunes pues ya inician las clases normales. Bien, como este programa y siempre iniciamos con deportes, ayer Raúl Jiménez anotó un buen gol y le dio la ventaja al Wolverhampton sobre el Torino italiano en lo que es la Europa League, ¿verdad? Semifinales de la Europa League. Así que bien por Raúl Jiménez, impresionante la campaña que está haciendo allá en Inglaterra, y Carlitos Vela hizo un gol el pasado antier, un golazo de crack. Se llevó el balón dominándolo, dribló todos los defensas que se le pusieron enfrente, casi saca al portero y casi se iba como en mofa de los chavitos que juegan ahí en la calle, se iba a hincar y pegarle al balón con la cabeza y meterlo. Pero no, todavía se dio el lujo de driblar al portero y metió el gol. Carlitos Vela es el mejor jugador extranjero que juega en la MLS, créanmelo. Ni Ibrahimovic y tantas estrellas que están en Estados Unidos, Carlitos Vela la rompe y los dólares pues le van a llover ahí en su equipo. Así que pues golazo de Carlitos Vela y levanta la mano para decir: Barcelona, me querían, aquí estoy, porque se amagó con que lo iba a contratar el Barcelona con la playa de estrellas que tiene, y créanme que no desmerece. Ahorita Carlos Vela está, diría yo, en su nivel óptimo como jugador, ¿sí? Dio un buen mundial, recordémoslo, pero ahora es una estrella ya, ya no tiene ese error que tenía jugando, porque se precipitaba mucho como delantero. Ahora ya está hecho, maduro y domina los tiempos en el ataque, y créanme que es muy bueno disfrutarlo ahí en la Liga de los Estados Unidos. Bien. Y bueno, eso es en el fútbol, hablando a nivel nacional e internacional, y también nos pasamos a las noticias locales. Medallistas tlaxcaltecas, jóvenes con liderazgo y orgullo para el estado de Tlaxcala. Así es como el gobernador se reunió con deportistas que obtuvieron medallas en la Olimpiada Nacional Juvenil 2019. Al respecto, el gobernador Marco Mena se reunió con estos medallistas tlaxcaltecas que participaron en esta Olimpiada, a quienes definió como jóvenes con liderazgo y referencia para el estado por los logros que obtuvieron a partir de su esfuerzo. En el Salón Rojo del Palacio de Gobierno, pues Marco Mena invitó a los medallistas a manifestar permanentemente el orgullo de pertenecer a un estado en ascenso, con una historia potentosa y comprometido con seguir creciendo para ocupar el lugar que le corresponde en el escenario nacional. Ante deportistas de diferentes disciplinas, el gobernador Mena llamó a los jóvenes medallistas a hablar bien de Tlaxcala cuando acuden a sus competencias para difundir la riqueza cultural y las tradiciones de la entidad, así como los logros en materia de crecimiento económico, generación de empleo y reducción de pobreza que registra el estado. Pues ahí tienes esta nota importante donde pues reconocen el logro de los deportistas
quienes participaron en este evento. Bien, ahí tienen el reconocimiento muy merecido para los jóvenes que obtuvieron medallas en la Olimpiada Nacional Juvenil, ¿verdad? Bien, ahora el domingo, recordemos, en la Feria de Huamantla, es la Vuelta Ciclista, es una ruta donde saldrán de Huamantla, irán a Terrenate, hermosísimos paisajes boscosos entre Emiliano Zapata, Villarreal, y bajan a Tetla, regresan a Tezcala, Xalosto, a Pisaco, ¿sí? Una parte, y ya regresan allá en el circuito donde Miguel Arroyo organiza esta vuelta ciclista allá de ruta en Huamantla con horario. Cerca de 200 ciclistas van a participar y vienen de otros estados, también vienen a esta gran carrera. Sí, de hecho, el poder de convocatoria de Miguel Arroyo, créanme que es muy importante. Insisto, no le han dado el reconocimiento merecido que tiene este gran atleta. Recordemos que es el segundo mejor atleta de México en cuanto a ciclismo. Bien. Y además perdón, es que aquí tras bambalinas es un programa en vivo, me están saludando y me están como que distrayendo un poquito. Perdonen, estimados amigos de Excéntrica Radio. Bien. Sí, también van a participar sus hijos de este gran ciclista Arroyo, y también muy bien preparados. Pues van a participar este domingo, que desde muy temprana hora, a las 8 de la mañana, pues ya salen a esta gran carrera. Bien, pues ahí tienen la información. El domingo temprano, Vuelta Ciclista allá en Huamantla como uno de los eventos finales de feria. Vamos a darle la jornada del fútbol mexicano, jornada 6, Veracruz-San Luis, duelo en el Puerto Jarocho, a las 7 de la noche, abren la jornada 6 el día de hoy. Y también hay otros dos partidos, Monarcas contra Pumas en el Morelos, ese partido está programado a las 9 de la noche, al igual que Santos, Monterrey, que juegan allá en la comarca lagunera. Para mañana, el líder general, comandado por el Rey Midas, Víctor Manuel Bucetich, juega contra el León, duelo de vecinos. El partido se juega en el Estadio Corregidora a las 5 de la tarde. Ya en el Volcán, por la noche, a partir de las 7, Pachuca recibe al Atlas en duelo importante. Cruz Azul le hace los honores a Puebla, juegan a las 7 en el Estadio Azteca. Puebla, después de que despidió a Chelis, vamos a checar si ya llegó Manolito Lapuente a las filas de Puebla. Tigres América, duelo importantísimo después de que los Tigres eliminaron al América en la League Cup en penales, así que buen partido a las 9, es un platillo especial porque América tiene que buscar en este caso revancha, ¿verdad? Toluca Xolos, como siempre en la Bombonera el domingo a las 12 en el Nemesio 10. Veremos si Toluca retoma el paso porque parece que la Volpe estaba a punto de salir del equipo choricero. Y Chivas Necaxa juegan el domingo a las 5 allá en el OmniLife. Parece que Guadalajara quiere regresar a la senda del triunfo con Tomás Boy como director técnico, que recordemos siempre, lamentablemente Tomás Boy como jugador era un jugadorazo con mucha clase, un profesional, jugó el Mundial de México 86 y lamentablemente no jugó en España 82 porque ¿recuerdan lo de los cachirules? Nos perdimos el Mundial de España 82 en plenitud Hugo Sánchez, y por trampas, porque les encontraron trampas a los directivos de la Federación Mexicana de Fútbol, por ahí era del Castillo, de no muy buen gratos recuerdos, nos quedamos sin Mundial por cuestiones de trampas, prácticamente fueron trampas. La FIFA no se anduvo por las ramas y nos dejó sin el Mundial de 82, España 82, cuando Italia fue campeón con esa gran selección que tenía Paolo Rossi, Altobelli y entre tantos otros estrellas. Bien. Y bueno, pues hablando de esta, nuevamente regresando a los medallistas que participaron en la delegación tlaxcalteca que participó en la Olimpiada Nacional Juvenil 2019, pues estuvo integrada por Juan José Taylor Rodríguez en la disciplina de ajedrez en la categoría sub-16, donde obtuvo 4 medallas, 2 de oro y 2 de plata en las modalidades de rápido mixto varonil y relámpago mixto y varonil. En atletismo, la entidad obtuvo 8 medallas, 1 de oro para Jesús Nava Águila en 10,000 metros planos, 1 de plata para Denise Andrea Amaro en 2,000 metros planos y 6 de bronce para Karen Esmeralda Sánchez Pluma. En 3,000 metros planos, Gabriela Saraí Carro Maldonado. En 10,000 metros marcha, Dorian Imanol Alcantarilla.
En 10.000 metros planos, Ricardo Reyes Lara ganó doble medalla de bronce en la prueba de 2.000 metros planos y 800 metros planos en la categoría sub-16, y Sandra Natalie Hernández Flores obtuvo bronce en los 10.000 metros planos categoría sub-23. Tenemos otras categorías como la de luchas asociadas con Dana Samantha Sandoval Camacho, quien ganó una medalla de plata en la categoría sub-16 libre 46 kilogramos, en tanto que en squash Federico Sosa Uranga obtuvo oro en la modalidad individual. José Alfredo Mijares, Juan Carlos Alvarado y Federico Sosa se adjudicaron el metal dorado en equipos y en la modalidad de dobles. La medalla de oro la ganaron José Alfredo Mijares y Federico Sosa. Y bueno, pues ahí tienes, también ahí están otras disciplinas donde se obtuvo 2 de plata en la prueba individual para José Alfredo Mijares y en equipo para Carlos Sendejas Serrano, Santiago Carecer y Edgar Castro. También 2 medallas de bronce para el equipo conformado por Axel Maldonado, José Sánchez Mijares y Jonathan Sosa Branda, y una más de forma individual para Carlos Sendejas Serrano. También hubo taekwondo con Diana Laura Cisneros, quien ganó medalla de plata en la categoría CDT sub-14. En judo, los deportistas Aníbal Hernández en la categoría sub-15, 53 kilogramos, y Ariana Jorge Zárate en la categoría sub-15, 40 kilogramos, obtuvieron medalla de bronce. Pues esos son algunos de los que participaron en la Olimpiada Juvenil. Bien, están los logros de los atletas tlaxcaltecas que hay que darle seguimiento para futuras competencias, y sin duda pues los entrenadores tienen mucho que ver. Nuestras felicitaciones a los entrenadores porque tienen mucho que trabajar con los jóvenes y lo hacen bastante bien, con mucha experiencia, ¿verdad? Bien, vamos a pasar la información de que Chiquimarco, recuerdan a Chiquimarco, Chiqui Drácula, aquel árbitro mexicano, mejor conocido como Chiquimarco, va a entrenar un equipo de tercera división en España. Marco Antonio Rodríguez Chiquimarco está muy puesto para entrenar al Salamanca de España. El mexicano Ulises Solita se convirtió recientemente en directivo del Salamanca y se lo lleva allá. Le van a dar la primera oportunidad a un árbitro de ser director técnico. Aquí en México no lo logró, no obtuvo alguna oferta y estará allá. Recordemos que fue árbitro en Alemania, en Sudáfrica y en Brasil 2014. Ahí tienen a Chiquimarco, uno de los buenos árbitros mexicanos, ahora director técnico. ¿Quién lo diría? Hay algunos entrenadores que nunca jugaron fútbol, crean. Estudiaron para entrenadores, pero no jugaron fútbol. Hay muchos. En el caso del América, Giovanni Santos sigue lesionado. No entendemos por qué está en la banca, porque en el partido antepasado hizo en 10 minutos que ganara América un buen partido, muy cerrado con Xolos, se llevó el balón, ligó al portero y le tocó por arriba al esférico y le dio ventaja al América 2-1, y después dio un pase cruzado donde no entendemos por qué está en la banca este jugador Giovanni Dos Santos, que muchos dólares pagó el América para olvidar su contrato. En unos momentos más vamos a regresar, vamos a un breve corte para entrar con una entrevista. Ahorita regresamos. Muchas gracias.
Regresamos, amigos de Éxtasis Deporte. Estamos en viernes, fin de semana, viernes 23 de agosto del 2019, y como les decía, pues ya todos los chiquitines preparándose para el próximo lunes a clases, todo el mundo a clases. Esperemos que pues se respeten las vialidades, porque hay mucha gente que se estaciona en doble fila y es un caos en Santana, Tlaxcala, es verdaderamente un verdadero caos. Nadie respeta las vialidades, hay problemas importantes referente a la vialidad, y los padres de familia pues tienen que estar muy pendientes en el ingreso de los chiquitines a las escuelas, ¿verdad? Porque pues se inaugura un nuevo ciclo escolar, hay un nuevo sistema ya educativo, le llaman la nueva escuela mexicana. Ya va a haber un poco más de apoyo a los deportes, a la música, se pretende que los maestros tengan estrategias didácticas para que mantengan interesados a todos los pequeñines, y pues ahí tenemos que el próximo lunes inicia este curso escolar. Vamos a entrar en unos momentos más en una interesante entrevista, porque hay que darle espacio, en este caso, a miembros de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Concretamente tenemos la presencia de una de las consejeras aquí con nosotros. Adelante, gracias. Estamos en un programa en vivo. Recuerden que en internet todo es en vivo, estamos en redes sociales y estamos muy contentos de que nos acompañen aquí para que nos den los pormenores de cómo está trabajando la comisión, ahí que apoyan al licenciado Cid del Prado Pineda, y le damos la bienvenida a la licenciada. ¿Qué me dijo? ¿Qué tal? Sí. ¿Cómo están? Buenas tardes, hasta la cámara. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí. Bienvenida. Muy buenas tardes. Perdón, estamos en un programa en vivo aquí. Recordemos que las redes sociales nos permiten eso. No es un programa tan cuadrado como se pretende, ¿verdad? Sí, aquí les presentamos a la licenciada Mayra López Lara, consejera consultiva de la Comisión de Derechos Humanos en el Estado de Tlaxcala. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación a ambos. Bienvenida. Pues bien, Derechos Humanos, precisamente nos comentaba el licenciado Cid en la semana, en la entrevista, que iban a impulsar una actividad con la sección 31 del CENTE, con algunas pláticas, con algunos trípticos, una importante campaña para promover el respeto, ¿verdad? El respeto, evitar el bullying, en fin. ¿Qué nos podría comentar, licenciada Mayra? Pues de manera general, primero evidentemente saludarles a todos y todas quienes tienen esa oportunidad de vernos y de escucharnos. Por supuesto, agradeciendo esta gran oportunidad que tengo el día de hoy. Y creo que de manera general comentarles a todos ustedes, y por supuesto a ustedes quienes nos observan y escuchan, que la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a través de su Consejo Consultivo, del cual yo pertenezco justamente a este órgano colegiado, tenemos esta perspectiva justamente del cuidado, de la protección, del respeto y garantizar los derechos humanos de todas las personas en nuestro estado y por supuesto de todo nuestro país. Y una de las grandes propuestas que inclusive me he permitido tratar aquí, porque hace 2 años diseñé una campaña justamente que viene con esta perspectiva de derechos humanos, y el principio de perspectivas que he diseñado yo, que implica el principio de igualdad de género, principio de diversidad, el principio de respeto a los derechos humanos, el principio de igualdad y no discriminación y demás, cuya finalidad tiene sensibilizar a todas las personas, pero hemos empezado, la verdad, desde el ámbito de las autoridades, desde el ámbito de todas las personas que nos dedicamos al servicio público. Y entonces esta campaña tiene que ver con 5 principios, porque así se está titulando, 5 principios básicos para vivir derechos humanos, cual básicamente, pues bueno, hemos diseñado todo un tiraje de pósters que hemos estado justamente realizando en muchas instituciones. He trabajado con CESA, el sector educativo, de tal manera que se sensibilice a todas las autoridades, a todos los y las servidoras públicas, para que en el ejercicio de cada una de sus funciones, su servicio, su atención, su educación, su asesoría o en el ámbito de sus competencias que tengan, pues en ese sentido su asesoría y atención sea siempre con esa calidad humana, siempre con ese respeto a derechos humanos y siempre con el respeto a la dignidad de la persona que en este caso sea usuario o usuaria de servicios. Básicamente es esa perspectiva que tenemos. Y actualmente ya tenemos un tiraje, pero ahora son no carteles, sino ahora son separadores, de tal manera que tengan otra utilidad y que se siga difundiendo. Pero también lo trabajamos de manera tal en conferencias, en talleres, en las universidades,
inclusive he tenido la oportunidad de trabajar en universidades de otros estados, porque bueno, se trata de trascender y de mejorar siempre, construyendo inclusive una cultura de paz. Bien, comisionada o consejera. Consejera. Entiendo que los compañeros que apoyan al licenciado Cid son 4. Es correcto. Y tienen ciertas comisiones. Así es. ¿Cuál es la suya? Bien, pues qué buen punto a tocar, porque presido la Comisión de Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad. Es por ello que justamente la Comisión Estatal maneja esa atención en unos 11 programas que implican derechos de niñas, niños, adolescentes, derechos de las mujeres, derechos de mujeres y víctimas de trata de personas, derechos de personas en situación de migración, derechos de personas privadas de su libertad y demás. Un sinfín de programas que básicamente atendemos justamente a personas o grupos en situación de vulnerabilidad. Entonces, esa es la comisión que yo presido. No, y qué bien, porque le comentaba al comisionado, al consejero Ever, ¿Así es? sí, que en otra entrevista que tuvimos oportunidad de hacerle por acá, y nos comentaba que es un cuerpo colegiado, pero poca gente conoce su actividad de los consejeros. Por eso le invitamos, ¿verdad? Ah, perfecto. Y qué bueno que nos comenta esta situación de los 11 programas que está operando. Sí, así es, pero principalmente, bueno, de los municipios, donde me imagino que, ¿cuál es el municipio que más se ha acercado con esta situación hacia ustedes? Porque tenemos, por ejemplo, el municipio de Tenancingo, donde hay principalmente para las mujeres, pero ustedes ¿cómo lo han visualizado? O sea, ¿cómo han entrado en los lugares? De alguna forma un foco rojo. Claro, yo en la comisión y propiamente presidiendo esta comisión de atención a grupos en situación de vulnerabilidad, pues creo que partimos justo de un principio básico, que es que la historia nos ha enseñado que no podemos hacer absolutamente nada solos. Evidentemente yo y el Consejo Consultivo de la Comisión no podríamos hacer absolutamente nada sin esa integración y ser multidisciplinarios en nuestras profesiones y nuestras perspectivas, pero también echar mano de otras instituciones e inclusive de la sociedad civil. Entonces, partiendo de eso, podría decirles que en estos temas o en estos programas, mejor dicho, pues los hemos estado trabajando de manera, de principio, muy general, trabajando primero con una sensibilización, y no podría yo mencionar un municipio específicamente con foco rojo o no, porque al final del día la violencia de género, la violencia en general, que por eso es que sale esta campaña que diseñé yo de los 5 principios, la violencia sin duda alguna está en todos los momentos posibles. La violencia está en todos los lugares que pudiésemos imaginarnos, y donde no nos imaginamos también existe. Entonces la estamos abordando de principio de manera general, pero también en ese sentido partiendo de una sensibilización primero y después de una capacitación específica. Por eso es que abordamos constantemente primero a las autoridades o al servicio público y ya posteriormente a la sociedad, porque al final del día es trabajo de todos, no es trabajo del Consejo Consultivo o de CESA o de la Secretaría de Educación Pública. Insisto que partimos de ese principio. No podemos hacer nada realmente solos, entonces lo abarcamos de manera general, tratando de llegar a todos los municipios. Licenciada, parecería una pregunta obvia, pero ¿a quiénes consideran ustedes sectores vulnerables? Por ejemplo, de manera muy general, en nuestros tratados internacionales hablamos de que en las 100 reglas de Brasilia habla de que los grupos vulnerables son todas aquellas personas que pertenecen a un grupo en el cual sus condiciones de vida, sus condiciones y oportunidades no les han permitido llegar a tener una vida digna o una calidad de vida conforme al estado o lugar donde corresponde a vivir. Sin embargo, nuestro estado, por supuesto, pues bueno, por eso es que estos programas consideran a niños, niñas y adolescentes, consideran a adultos mayores, consideramos a mujeres específicamente, consideramos a personas privadas de su libertad y consideramos también a personas que pertenecen a la comunidad LGBTTIQ. Y bueno, es solo como por mencionar algunos, y bueno, me tardaría muchísimo, pero en ese sentido tratando de buscar que todas las personas tratemos de estar de alguna u otra manera en un mismo plano. No solamente como equidad, sino igualdad,
equidad y obviamente con respeto a la dignidad humana. Este tema ha sido difícil para esta situación, o sea, ¿usted cómo lo ha visto? ¿Es difícil entrar a estos grupos vulnerables? La pregunta también, aquí sería educación a esta cultura del respeto de derechos humanos. Sí. ¿Puedes acercarse un poquito? Claro que sí. Bien, perdón. De hecho, sabe que desde mi punto de vista creo que la clave de todo lo que necesitamos en este mundo, y no solo en Tlaxcala ni en México, sino en todo nuestro planeta, tiene que ver con temas de educación. Y insisto que nos compete a todo el mundo. Y entonces, partiendo de la educación, sería educación en y para los derechos humanos, que incluiría este principio de las perspectivas que mencioné con anterioridad. Licenciada, aquí inició hoy una campaña a través de los medios y las redes sociales, ¿verdad? Sí. Que va dirigida a las escuelas, quiero entenderlo de esa manera. Ustedes tienen una estrategia para visitar la mayor parte de las escuelas del estado, para esa sensibilización con los padres de familia, en fin, con la comunidad escolar. Sí, se va a trabajar finalmente con los elementos clave para la educación, que implica evidentemente las autoridades educativas, padres y sociedad, padres de familia y madres de familia y sociedad en general, y por supuesto con todo el alumnado. Entonces las estrategias finalmente partirán en ese sentido. Habrá algunas instituciones o algunas escuelas donde por cuestiones de tiempos empezaremos probablemente primero con alumnos, después con padres y madres de familia, con otras escuelas empezaríamos al revés. Pero esas son las estrategias básicas, no obstante de que hemos ya estado trabajando, como les comento, ya con unas escuelas. Sí, la Comisión Estatal de Derechos Humanos está promoviendo la difusión a través de videos animados. Así es. De alguna forma que entran más fácilmente pues, a los niños, a los padres de familia para entender esta situación. Es una forma más fácil, más sencilla para ustedes. Sí, claro, y de todas maneras no solamente podríamos hablar a que nos ayuda justamente a llegar a los corazones y a la mente también de las personas, por ejemplo, los niños y niñas en nivel, por ejemplo, de preescolar, sino también, ¿por qué no decirlo así? También para nosotros los adultos. Es una manera bastante lúdica, es una manera bastante accesible y que no versa en esta promoción y difusión cotidiana, sino que también nos ayuda a ver los derechos humanos desde otra perspectiva. Está dirigida evidentemente de manera muy general para todos y todas. Así es, y también para migrantes y con discapacidad, con alguna discapacidad, adultos mayores. Aparte de aclarar que en la comisión nos hemos estado capacitando nosotros, por ejemplo, en el tema de lenguaje de señas, inclusive, por ejemplo, en temas, porque bueno, es muy triste mencionarlo y por eso les invitamos a que nos ayuden también, porque pues en el caso del idioma náhuatl, pues bueno, también todos los martes nuestros compañeros también y personal operativo trabaja con un grupo de niños de nivel preescolar hasta sexto de primaria, justamente para que pues no solamente conozcan sus derechos, sino también esta otra parte del deber ciudadano y del deber humano. En este caso ustedes también supongo que tienen o trabajan en coordinación con las personas que en este caso hablan el otomí, el náhuatl, tenemos gente tanto en Mixteco como en San Pablo del Monte, otros municipios. Así es. Trabajamos mucho, claro. Entonces también tienen mucho acercamiento con eso. Sí, y de hecho, si me permiten comentarles, el martes pasado, que es el taller, entonces, pues inclusive una asociación civil compuesta justamente por jóvenes, pues bueno, nos han ayudado en esta parte, y cada martes, pues bueno, acude personal de alguna institución o de alguna asociación civil o personas que tengan ese interés, acuden y hacemos estos diálogos, hacemos actividades lúdicas con los niños, pero evidentemente también aprendemos muchísimo los adultos. Porque este sector, bueno, tiende a ser más que vulnerable, también olvidado por lo mismo de que no hay una comunicación hacia las autoridades, o sea, un poquito marginal. Claro, y a partir de ahí también tenemos muchos proyectos respecto a hacer esta difusión de este tipo de actividades en varios municipios justamente del estado. Eso ya está justamente trabajado. Muy interesante. Licenciada, en base a su experiencia como consejera,
¿Cuál es el pendiente en Tlaxcala respecto a los derechos humanos? ¿Cuál sería el pendiente, el gran reto? Esa pregunta, la verdad es que creo que la contestaré efectivamente a partir de mi visión e inclusive de mi profesión. Entonces, de entrada creo que es importante y que es un tema que vamos a ver todo el tiempo, y no solamente la comisión, todos, el tema de violencia. Entonces, el tema de violencia, insisto, es como un virus, es bastante endémico, ya vuelto pandémico en todo nuestro mundo, y el tema de violencia es algo que de pronto nos ha rebasado en todos los sectores. El tema de bullying en las escuelas, el tema de violencia de género, el tema de violencia y discriminación a todos los grupos en situación de vulnerabilidad, y es tema de violencia, no hay otra razón. Entonces, eso es algo que sin duda alguna seguimos debiendo y que aunque se está trabajando, pero es importante trabajar en tema de educación, y de ahí que nuestras acciones y admito que aún, por ejemplo, esta campaña, aunque sea o se perciba como algo muy sencillo, pero cuando trasciende, entonces sí nos ayuda a permear en más personas. ¿Ha beneficiado la comisión que ustedes tengan distintos perfiles como consejeros en apoyo del licenciado Cid? Porque entiendo que usted es psicóloga, hay un abogado, sí, por ahí el licenciado Juan, sociólogo también, y la consejera abogada también, Carmelita. y sin embargo también se ha dedicado a la docencia. Entonces, sí, por supuesto, creo que todo eso ha estado abonando muchísimo desde mi punto de vista, y por supuesto, finalmente al ser un órgano colegiado, pues sí, también admito que por supuesto, y lo diré como se los mencioné ellos en algún momento, la gran bendición que tenemos es que tenemos muchas ideas con diferentes perspectivas. Y aunque nos cueste en el sentido de ponernos de acuerdo respecto a tiempo, pero eso creo que enriquece mucho porque nos da la oportunidad justamente de que cada uno desde esta visión aportemos algo, y cada acción que se lleve a cabo, por simple que sea, siempre vaya encaminada a algo más directo y que permee mejor. ¿Usted llega a tener a personas que usted conlleve a una situación más de valores? Rescatar los valores, más bien. Sí, sin duda, y eso... los valores antes de la educación va primero, ¿no? Para que un niño crezca bien, tiene que estar bien con los valores, ¿no? Claro, de hecho, por ejemplo, esta campaña, este diseño de la campaña implica desde mi perfil justamente con eso. Antes de poder educarnos, antes de poder reconstruirnos en temas de educación, en temas de conocimiento, lo más importante, digo solo como por mencionar, por ejemplo, el primer principio es reconocer que somos personas, y en este caso atendiendo, cuidando, guiando a otras personas. Y eso es un principio básico que no necesitamos que nos lo enseñen en algún ámbito educativo, sino que es parte de ese valor, de visualizarme como ser humano y como un ente con valores, con respeto y con dignidad, y en ese tema o en esos términos puedo observar a otras personas de la misma manera y con esa misma valía, pero sobre todo con esa misma dignidad. Entonces, sin duda alguna, sí, los valores son fundamentales en la vida de cada ser humano. ¿Han tenido intercambio con otros estados en materia de derechos humanos? Sí, claro, eso es constante. Al final del día, digo, aparte de nuestro perfil profesional, cada uno, pues bueno, obviamente por la comisión que preside, también cada uno se va especializando también en otras áreas. En lo personal, si me permiten compartirles, bueno, sí, soy psicóloga clínica como de profesión base, pero soy maestra en derechos humanos y bueno, todo el ámbito laboral me he dedicado al ámbito criminológico y victimológico, y aplico el protocolo de Estambul, que básicamente es la evaluación psicológica en estudios de tortura. Entonces, esas cuestiones, por supuesto que nos permiten en lo personal compartir con otras comisiones, con otros colegas, con otros consejeros, y al revés, que nosotros también podamos aportar a otras comisiones. La gente, ¿dónde se puede comunicar con ustedes? ¿Tendrán alguna página o directamente en la Comisión de Derechos Humanos para poner alguna queja que algo esté pasando? Sí, tenemos nuestra página que es www.cedht.org.mx.
gov, y en ese sentido, pues si no, también pues podrían llamarnos a los teléfonos de comisión, que el más común y utilizado por todos es el 46-216-30, y ya de manera muy personal, pues podrían buscarme a la extensión 120. Y si no, de todas maneras, pues bueno, estamos justamente en redes sociales para que también igual y nos puedan, aparte de seguir, pues puedan acompañar en todos los eventos que realizamos. Justo ahorita vengo de realizar un proyecto de cine debate donde proyectamos cortometrajes y largometrajes con perspectiva de derechos humanos y los aterrizamos para construcción de cultura de paz. ¿Y en dónde se llevó a cabo? El día de hoy en la Universidad Politécnica, y el día miércoles pasado realizamos justamente la proyección de un largometraje que se llama Invierno en Europa, donde habla justamente del tema de migración y refugio, y fue en la Universidad Metropolitana, y la verdad es que estuvo bastante bien. Y tendremos muchos más, por supuesto, y evidentemente les invitamos a ustedes y a todos ustedes que nos acompañen siempre. Pues licenciada, nos congratulamos de que de alguna manera estamos buscando la actividad de los consejeros que apoyan al licenciado Cid, porque, insisto, es un cuerpo colegiado, pero la sociedad debe de saber cuál es su actividad y que están permeando, que no están detrás de un escritorio, que están tratando de llevar los derechos humanos y la educación a las escuelas, a la sociedad, a los gobiernos municipales, en fin, y que están trabajando, porque mucha gente dice, bueno, los consejeros, ¿qué hacen? Sí, porque con el respeto que me merece el licenciado Cid, a veces siempre los medios buscamos al titular de, pero tienen un cuerpo colegiado, insisto, y ustedes son de gran apoyo para él, porque como lo mencionaba, tienen diferentes perfiles y entendemos que tienen una muy buena preparación. Por ejemplo, ustedes maestra en derechos humanos, el área de psicología clínica es muy importante, estaba hablando de las cuestiones de tortura, ha apoyado a la gente lamentablemente en esta cuestión de la tortura, porque siempre la autoridad niega esa situación, ¿verdad? Pero hasta que las personas lo sufren lamentablemente y alguien denuncia, porque a veces se dice, se visibiliza. Así es, no, y es que dicen, es que de hecho no va a meter a la cárcel a nadie, y creen que nosotros protegemos a delincuentes. Entonces, ¿cuál es la postura? No, de entrada ese tema evidentemente tiene un hilo muy pequeñito y delgadito. Pero bueno, yo creo que ahorita dejaría yo esta reflexión respecto a estas frases célebres con las que de pronto nos califican constantemente. Derechos humanos regularmente protege a delincuentes. Entonces, la reflexión que yo dejo básicamente en este tema es preguntarnos primero si consideramos que todas las personas tenemos dignidad. Si la respuesta es sí, que esa es la respuesta en realidad, pero ahí ustedes en su haber, si la respuesta es sí, entonces no quiere decir que las personas privadas de su libertad dejen de tener dignidad. Hay derechos, por supuesto, llamémoslo así de manera muy lúdica, que van cambiando acorde a la situación que se encuentra. Si bien es cierto, hay un derecho que, por ejemplo, el derecho de tránsito, evidentemente ahí va a estar un tanto coartado por la circunstancia específica y el contexto de una persona privada de su libertad, pero no así podríamos coartarle el derecho, por ejemplo, a la alimentación. Claro. Digo, esa es una reflexión muy simple, porque ese tema y esas frases con las que nos califican de pronto, sí, digo, son de una clase de 2 días o 2 tardes, para que de verdad le introyectemos y de verdad comprendamos que no es que defendamos personas delincuentes, porque entonces, por ejemplo, hay niños y niñas que en casa se portan mal, ¿no? Y no podríamos decir lo mismo. Entonces, digo, insisto que es un tema bastante amplio, pero estamos para servirles constantemente, y desde mí, digo, podría hablar de manera general, sin embargo, con respeto a su ausencia no están, pero bueno, desde mí estoy a la orden y en todo momento yo creo que estoy abierta y ojalá puedan acompañarnos en noviembre, si me permite. Claro que sí, adelante. En noviembre estaremos dando, su servidora, todo un curso taller específico de técnicas en mediación en distintos contextos, en mediación escolar, en mediación laboral y en mediación para solución de conflictos comunales. Entonces es todo noviembre y bueno, pues vamos a traer, aparte de todos los y las mediadoras certificadas
ubicadas aquí en el estado. También traeremos a mediadores y mediadoras de todo el país para que nos compartan, y quienes estén interesados, por supuesto, pues estamos a la orden. ¿Es algún otro tema que quiere usted abordar de interés? Pues ahorita de manera inmediata yo creo que sería eso. Y si a alguien le interesa, a lo mejor inclusive esta capacitación respecto al tema de tortura, todas estas cuestiones en temas de seguridad, pues sí, por supuesto que estamos a la orden y tenemos toda esa plena apertura. Y la verdad es que para eso estamos. Estamos aquí para servirles, y finalmente, como todo en la vida, todo es por tiempos, todo es por momentos, y todo termina, todo inicia, pero estamos en este momento y estamos a la orden. Licenciada, no obstante las recomendaciones que genera la comisión a la autoridad, porque muchos dicen requiere mayor facultad la comisión para poder actuar, porque en eso queda, en una recomendación, puede ser una llamada a misa, valga la expresión, a la autoridad, porque muchas veces no actúa ante evidentes hechos flagrantes de violación a los derechos de las personas. ¿Qué acotaría al respecto? Porque en algún momento, perdón por hablar en primera persona, pero yo siempre había dicho, pues si nos respetamos, no habría necesidad de crear una dependencia de derechos humanos. No habría necesidad de crear una dependencia de anticorrupción. Claro. O sea, no sé si estamos invitando a ello. O sea, por la propia dignidad del ser humano, vaya, sería inexistente eso, ¿verdad? Pero no basta con las leyes que quedan en letra muerta. Tienen ustedes que actuar en la mediación inmediatamente para que los asuntos no lleguen a procesos legales tortuosos y muy caros, por cierto. Así es, la mediación justamente es un medio alternativo justamente para esto, pero igual respecto a este tema, justo como lo ostento, como maestra en derechos humanos, puedo comentarle que sí, efectivamente, nuestras recomendaciones hasta hace cierto tiempo se decía, pues es que no son vinculantes y entonces no pasa nada. Es una recomendación que yo podría darle a cualquier persona. La respuesta es, no es tan así. No olvidemos que la Comisión de Derechos Humanos, y bueno, por supuesto, que deviene inclusive de tratados internacionales, de ONU y demás, bueno, todos nosotros literalmente nacimos respecto a un tema muy complejo llamado posguerra. Así es. Y entonces, justo estos principios, cuando me inviten a dar un taller a su municipio, les comentaré de manera muy general que, bueno, si los derechos humanos literalmente nacen como un proceso posguerra, pues en ese sentido creo que no sería necesario haber una tercera, cuarta o quinta, porque la guerra que vivimos todas las personas, hombres, mujeres, profesionistas, no profesionistas y demás, es un tema, insisto, de discriminación y de violencia, el cual yo sí considero que literalmente es una guerra que sufrimos todos los días y a todas horas. Entonces, la Comisión de Derechos Humanos, en este caso muy particular, pues evidentemente está no solamente a la orden, sino que su proceso y demás es que las recomendaciones que se emitan, evidentemente debemos o tenemos un seguimiento. Porque al final del día nosotros no somos un órgano del ámbito jurisdiccional, somos el ámbito no jurisdiccional, el cual implica otros procesos. Pero sin embargo, eso no quiere decir que no tengamos esa posibilidad de llamar esa atención, para llamar esa atención como personas y como seres humanos, porque como bien lo dijo, no tendríamos por qué tener ni comisiones ni sistema anticorrupción si partimos y apelamos a la dignidad y el respeto de la humanidad. Y por supuesto que en la actualidad ya las personas son intolerantes, el hablar de derechos humanos a veces viene a ser un poco complejo. Claro, porque sí. La gente dice, bueno, ¿por qué si a mí me sucedió esto y me están agrediendo y voy a ver a mi agresor y él lo están defendiendo? Sí. ¿Y por qué a mí? O sea, se hacen muchas preguntas, pero tendría que ir desde el inicio, desde el raíz, esta explicación para que toda la gente también lo vaya asimilando y decir, bueno, me pasó, pero finalmente esa persona, el agresor, es un ser humano. Sí, y aunque no le tengamos, y así lo digo, aunque no le tengamos, porque nadie le pide a una víctima que le tenga cierta compasión a su victimario, pero sí por lo menos que nos enfoquemos en esta otra parte que la víctima ha estado viviendo. Y eso tiene que ver con parte y el proceso que lleva el Estado y el sistema jurisdiccional. A veces, en muchas ocasiones, nos dicen a nosotros esto de que
pues procuramos más al delincuente que a la víctima. Sin embargo, insisto, viéndolo desde esta otra perspectiva como tal de derechos humanos, el procurar los derechos de la víctima, el procurar los derechos del imputado incluso, en automático va a procurar los derechos de la víctima. Y digo procurar, ¿por qué? Porque en muchas ocasiones en temas de seguridad a veces no se investiga como se debería. Y no en temas de seguridad nada más, sino en otros temas o en otros ámbitos, por ejemplo, en educación. En muchas ocasiones nos hace falta, cuando somos docentes, admito que nos hace falta todavía llegar y permear un poco más en nuestras acciones. En tema de salud, por ejemplo, nos hace falta todavía también, y de ahí por eso es que se cuelan de pronto alguna negligencia. Entonces, insisto, que no es tema nada más solo ni de moda, porque los derechos humanos no son una moda. Los derechos humanos han estado como tal siempre, y ojalá y todos y todas pudiésemos visualizarnos como seres humanos que estamos plagados y cubiertos de derechos humanos. Sin embargo, evidentemente hay que conocerlos y hay que saber a dónde, con quién y cómo defenderlos. Y la dignidad humana debe defenderse en todos los ámbitos, aun y cuando no se esté ante una autoridad. Y eso porque también luego tienden a caer en el salvajismo, como es cuando agarran al delincuente y se le avienta a la ciudadanía, ¿no? El enojo ahí. Y en temas de seguridad también, nuestros policías, nuestras fuerzas especiales, resulta que terminan también golpeados y demás. Y insisto, también son seres humanos. Entonces trabajamos todos esos temas y estamos a la orden. Bien, dos cuestiones ya finales. Estamos concluyendo nuestra entrevista con la comisionada Mayra López. De Derechos Humanos, amigos, recuerden, este programa queda grabado ahí en nuestro Facebook de Excéntrica Radio, para los que lo quieran analizar. Recibimos sus comentarios al WhatsApp al 246-161-1737 o al 246-188-47. Dos preguntillas finales. Esta campaña que mencionaba de noviembre de la mediación, ¿es únicamente en Tlaxcala o va a ser a nivel nacional? Lo he estado trabajando porque mi interés es que aquí en Tlaxcala el tema de mediación justamente para la solución de conflictos en cualquier contexto, pues obviamente sea permee. Y aparte, sobre todo porque, pues bueno, el año pasado pues fue básicamente la primera generación de mediadores y mediadoras certificados. Entonces, el tema, por ejemplo, de Cine Debate lo estoy trabajando con uno de los mediadores certificados que tiene su centro de mediación privado en Zacatelco, el licenciado Juan Felipe, por ejemplo. Está la licenciada Kelin, el licenciado Eric Zambrano, el licenciado Aldo, bueno, en fin, todos, la licenciada Selene Cabrera, notaria también. Entonces, es todo, y es importante que lo sepan, porque bueno, a lo mejor hay quienes los conocen y entonces podrían en todo caso en algún momento determinado pues obviamente acudir con ellos, buscarles y justamente resolver cualquier tipo de conflicto con esa ayuda específica. ¿Estos cortometrajes los pueden llevar a todo el estado? Sí, y bueno, el que tengo ya programado para noviembre se va a trabajar justamente solo con abogados. Digo, está abierto al público en general, pero bueno, la intención de entrada a esto es que justamente los abogados contemplen todas estas técnicas y estrategias de mediación. ¿Estos separadores qué dicen? Esa es la campaña de los 5 principios, y el primer principio es reconocer que somos personas atendiendo, apoyando, guiando, educando, cuidando, según el ámbito de la competencia, a otras personas. El segundo principio es que si yo reconozco que soy persona y atiendo a personas, entonces es importante que yo reconozca y revalore que yo tengo como persona pues actitudes, palabras, pensamientos muy específicos y que yo tengo esa posibilidad y poder de asumirlos o utilizarlos de manera positiva o de manera negativa. El tercer principio es que cuando yo hago eso, entonces puedo hacer uso de la dualidad, y la dualidad sería me acepto y trabajo en mí, en lo que necesite. Si soy servidor o servidora pública en el ámbito de la salud, bueno, probablemente sería capacitarme o trabajar y atender con una perspectiva más humana. El cuarto principio es un principio básico universal que es nunca enjuicies, que es importante para todos los y las
personas que nos dedicamos al servicio público. Y el quinto principio, que con este se cierra la campaña, pero también hace un nuevo ciclo, que si volvemos a empezar cada vez que atendamos a una persona, es me amo y entonces hago actos de amor hacia mí mismo. Como servidor público también es importante tener esos autocuidados. Siempre en las conferencias les digo, tomar agua, alimentarme, tomar mis 2 minutos para poder atender bien a otra persona son indispensables y que también ayudan a mi salud. ¿Esto se va a promover en las escuelas? ¿O cómo? Sí, de hecho ya lo hemos estado trabajando desde hace 2 años. El primer tiraje fueron carteles y también he estado yendo a conferencias y aparte lo estoy trabajando en talleres también, y ya este tiraje ahora los diseñamos, bueno, son los mismos, pero los hemos trabajado como separadores. Muy bien, muy Bien, interesante. ¿algún mensaje final para los ciberescuchas? Pues de manera muy general, pues solamente obviamente agradecerles a ustedes esa gran oportunidad que me dan de ser escuchada. Eso es algo que evidentemente me honra, y solamente invitarles a que cada acción que hagan todos los días, cualquiera, por mínima y simple que sea, la hagan siempre desde una perspectiva con amor y con respeto, en principio hacia ustedes y por supuesto y por ende hacia las otras personas con quienes ustedes se desarrollen y con quienes ustedes trabajen día con día. Esa es una manera de contribuir a nuestro mundo y por supuesto de contribuir a una cultura de paz. Pues muchas gracias, licenciada Mayra López Lara, consejera consultiva de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Tlaxcala. Muchas gracias por estar aquí en Excéntrica Radio. Gracias. Ojalá no sea ni la primera ni la última. Pues se despide a ustedes, Tina Toqueancio. Muchísimas gracias, amigos, y pues les agradecemos toda su atención en esta importante entrevista. Excéntrica Radio continúa con su programación, Les saluda Graciela Pérez y que tengan la mejor de las tardes. Buen provecho. Gracias. Y es así como finalizamos Éxtasis Deportes.